de ver todas las polarizaciones posibles, bueno, las polarizaciones básicas para el circuito del transistor BJT. Ya vimos polarización por retroalimentación de emisor, por divisor de tensión y la polarización fija. Entonces, ahora lo que sigue es hacer aplicaciones para estas polarizaciones. Una de las aplicaciones que vamos a hacer es pues precisamente usar el transistor como un regulador de corriente y también como un regulador de voltaje. Es decir, vamos a utilizar el transistor para asegurar un voltaje y una corriente en un punto dados. ¿Sí? ¿Eso qué aplicación tiene? Ahorita vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Sí? Vamos a hacer un circuito muy sencillo. Entonces, ¿dónde lo dejé? Aquí está. La idea es precisamente utilizar el transistor, independientemente de lo demás que haya, de todas las demás resistencias, utilizar el transistor para asegurar algo muy sencillo que va a ser el voltaje y la corriente de un LED. ¿Sí? Supongan que yo quiero usar este LED y quiero asegurarme de que la corriente que circula por ese LED sea la corriente exacta que necesita, o sea, la corriente nominal típica, y que el voltaje con el que está polarizado ese LED sea el voltaje nominal típico. O sea, quiero que esté trabajando a niveles óptimos ese LED. Entonces, ¿cómo usaría yo un transistor para configurar esto? ¿Sí? Para poder asegurar esos valores. Pues dependiendo de la configuración de componentes que yo haga en la base y en el colector, en la malla de colector emisor, pues van a ser los pasos que voy a seguir para asegurar aquí el voltaje y la corriente, que es lo mismo que ya hemos estado haciendo, nada más que nosotros lo estábamos haciendo para el colector emisor, pero es lo mismo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo aquí. Escojan divisor de tensión, retroalimentación de emisor o polarización fija. Les voy a hacer uno. Yo digo divisor de tensión, pero no Ok, sé. divisor de tensión. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con divisor de tensión. La idea entonces va a ser polarizar este LED. ¿Y cuál LED va a ser? Pues vamos a ver cuáles LEDs tenemos disponibles en LT Spice, porque pues en realidad no podemos hacer las prácticas en Proto. Pongo yo aquí un LED, le doy Pick New Diode y aquí en la lista de diodos están los LEDs. ¿Sí? Los LEDs están por aquí. Si bajan, aquí están los LEDs. Tenemos pocos LEDs. Y voy a utilizar este primer LED que está aquí, que es el NSP-W500BS. Voy a buscar la hoja de datos de este LED. ¿Sí? Y pues la hoja de datos, ya la tengo por acá. Y en la hoja de datos revisamos las características. De todos modos, ahí vienen también cuando ustedes escogen el LED, el modelo, vienen las características. Pero por si lo tuvieran que hacer alguna vez en la vida real, vamos a utilizar las que vienen aquí en la hoja de datos. ¿Sí? Me busco la hoja de datos y busco la corriente en sentido directo, o sea, IF de E-Forward, que no busquen las máximas. Las máximas es lo máximo que soporta el componente antes de quemarse. Necesitamos las típicas, ¿sí? Entonces me dice, mira, la corriente en sentido directo nominal que aguanta son 20 miliamperes y el voltaje típico que consume en polarización directa pues son 3.6 volts, ¿sí? Entonces, eso significa que mi LED debe estar polarizado con 20 miliamperes y 3.6 volts. Entonces, este LED debo de polarizarlo con 20 miliamperes de corriente y 3.6 volts. Entonces, pues vamos a hacer ese ejemplo. Y vamos a hacer una presentación. Entonces, les voy a enviar una pizarra. Y vamos a hacer el ejercicio dentro de esa pizarra.
Bien, ahí está mi configuración. Entonces, escojan, ¿por cuál malla quieren que empiece? ¿Colector o base? Colector. Colector. Bien, entonces si empezamos por la malla de colector, déjenme traerme para acá el circuito de la malla de colector. Si quieren por divisor de tensión, nada más déjenme editar una imagen porque no tengo esa imagen. Entonces, denme un par de minutos. Voy a pausar la grabación mientras. Ok, ya edité la imagen. Entonces, ahora sí, me la traigo para acá. Y listo, ahí está mi malla de colector. Vamos a hacer la imagen grande y ahí está. Bien. Entonces, pues vamos a empezar a anotar los detalles que tenemos para esta configuración. Entonces, lo que sé es lo siguiente. El voltaje del diodo, según mi hoja de datos, otra vez me vengo para acá, y mi hoja de datos me dice que el voltaje del diodo deben ser 3.6 volts. La alimentación BCC, yo voy a decir que van a ser 10 volts. ¿Y qué otra cosa sabíamos? Que determinábamos por criterio de diseño siempre que teníamos resistencia de emisor. Llega una décima parte de la corriente de entrada. El voltaje en la resistencia de emisor, así es, debe ser el voltaje de alimentación entre 10. Entonces, ¿esto cuánto nos da? ¿Cuánto es la alimentación? Daría 1. 1 volt. Muy bien. Listo. Ahí están mis voltajes. Ahora, la corriente de colector debe ser la corriente del diodo. Si se fijan, el diodo está en serie con los demás elementos. Entonces, corriente del colector, pues es la corriente del diodo. O lo que es lo mismo en la hoja de datos viene como E forward. O lo que es lo mismo, 20 miliamperes. ¿Sí? 20 miliamperes. ¿Qué más? Para este circuito, pues esto es lo que sé. ¿Sí? Ahí está lo que sé. Ahora, lo que quiero. De esta malla que desconozco. Voltaje colector emisor. Desconozco el voltaje colector emisor. ¿Qué más desconozco? Y resistencia en el emisor. Resistencia Resistencia del de emisor. emisor. Muy bien. Entonces, pues vamos a trabajar a partir de eso. Y pues invoco mis imágenes. Y vamos a traernos esta. Vamos a traernos este. Vamos a traernos este. Vamos a traernos este. Y vamos a traernos este. Listo. Bien, entonces empezamos. Aldo. Alejandro Camaño. Sí, Va a acomodarme los elementos, o sea, las corrientes y los voltajes. Acomódelos donde van. sí, sí, profesor. Ujú. Ah,
y ya. Bien, gracias Alejandro. Jonathan, Mande. con base a lo que tenemos ahí en el cuadrito de texto que dice lo que sé y lo que quiero, con base en esos datos, póngame los datos en el esquemático, ya sea con cuadritos de texto o con post-its. Pero póngame los datos que ya conozco en el esquemático. Listo. Bien, Jonathan, gracias. Jacobo. Sí. Entonces, de lo que quiero ahí, nos faltan el voltaje de colector emisor y la resistencia de emisor. ¿Cuál encontramos primero? Voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor. Déjeme añadirle aquí antes de que empecemos a hacer cualquier otra cosa, la corriente de emisor. Listo. Entonces, ahora sí, encuéntreme el voltaje de colector emisor. Póngame ahí la ecuación con la cual lo encuentra y el valor que encontró. Ahí está. Bien, 5.4 volts. Ya, entonces póngame en el esquemático con un cuadrito de texto ese valor. Excelente, gracias. Sí. Ok, entonces ya tenemos el voltaje de colector emisor. Jocelyn, Mande. de lo que quiero, o sea, de lo que nos falta encontrar, encuentra el siguiente dato. La corriente de la resistencia es igual que IC, ¿no? Ujú, póngalo ahí, IE igual a IC y el valor que tiene. Y me la va a poner también en el esquemático. Ok. Ay. Listo. Ujú. Bien, gracias, Jocelyn. Juan Antonio, Dígame, ya nada más nos falta encontrar el valor de la resistencia. ¿Cómo encontramos el valor de la resistencia? por ley de Ohm. Muy bien, póngame ahí en el cuadro cómo se encuentra esa resistencia y ya que la encuentre, ponga el valor en el esquemático.
No, 5.4 entre 20 miliamperes no le da 540. A ver, deja reviso. Ujú, 270, muy bien. Entonces ya nada más ponga ese valor en el esquemático. Profe, una duda, ¿que no sería un volt en vez de 5.4? MRE. Cierto, ese es el voltaje de colector emisor, Juan Antonio. El voltaje en la resistencia de emisor es de 1 volt, es el que está acá. Es este. Ahí es 1 volt entre 20 miliamperes. Y ya hagan la división y cuánto le da eso. Bien, entonces hay que poner el valor ahí. Ok. Bien. Gracias, Juan Antonio. Ok, entonces con esto queda resuelta la malla de colector. Ya encontramos el valor de la resistencia de emisor para asegurar con esta corriente los voltajes adecuados tanto en el diodo como en el colector emisor. Entonces proseguimos. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la malla de base. ¿Sí? Nos falta la malla de base, entonces déjenme añadir la malla de base. Y esta es la malla de base. Ahí está. Y pues me traigo el cuadrito de lo que ya hemos encontrado. Y algo que se me había olvidado anotar aquí es la beta. ¿Sí? Vamos a usar el transistor 2N2222 para el cual la beta era de... ¿De cuánto era la beta que había encontrado? Creo que era 192. Entonces voy a usar esa beta. Beta de 192. Listo. Ahora, para la malla de base, como estamos haciendo un divisor de tensión, ¿qué otra consideración de diseño habíamos dicho que íbamos a tomar en cuenta? RB es mayor o igual a RE. ¿RB cuál? No, RB2 es mayor RB2. o igual a beta sobre 10 Ajá. por RE. Ujú. Entonces, tenemos que la resistencia de base 2 debe ser igual o mayor, bueno, mayor o igual, no, si es igual, igual o mayor que beta sobre 10 veces la resistencia de emisor. ¿Sí? Ahí está. Bien,
Entonces, voy a mandar llamar a mis elementos. Voltaje de resistencia de base 1. Listo. Ok, entonces ya llegamos con Juan Antonio. ¿No hay nadie más? No, solo están ustedes 5. Bien, entonces pues regresamos con Alejandro Camaño. Estoy yo también. ¿Quién? Ah, es que acabo de entrar en la computadora, profe. ¿Me puede compartir otra vez el link al pizarrón? Sí. Listo, ya se les debió haber enviado el enlace. Bueno, déjenme copiarlo y se los pego acá en el chat. Ahí está otra vez el enlace en el chat. Ya entré. Gracias. Ujú. Bien. Ok, entonces Pedro, Sí. acomódeme los elementos, las corrientes y los voltajes ahí en el esquemático. Ujú. Ujú. Bien. Bien. Ujú. Bien. Muy bien. Gracias, Pedro. Está. Ujú. Entonces, ahora, Salvador. Sí, dígame. De los elementos que ya conocemos, póngame sus valores ahí en el esquemático. O sea, ya conocemos BCC, ya conocemos BRE, ya conocemos RE, ya conocemos BBE. Lo voy a poner ahorita. Mi voltaje base emisor, pues van a ser 0.7 volts. Entonces, esos elementos que ya conocemos, póngalos en el esquemático. BCC, BBE, BRE y RE. Ah, profesor, no puedo estar al 100% ahorita en la clase. Está bien, no hay ningún problema. No pasa nada. Gracias. Bien. Entonces, ahora sí, regresamos con Alejandro Camaño. Sí.
Le va a tocar entonces a usted esto. Acomódeme los voltajes y las corrientes, que, bueno, no conocemos ninguna corriente en realidad. Acomódeme los voltajes que ya conocemos y la resistencia que ya conocemos. Ok. Ujú. Creo que es todo. Falta VCC. Ah, claro, perdón. Ujú. Bien, ahora sí, gracias. Jocelyn. Ah, no se crea. Jacobo. Sí, Bien, entonces, Jacobo. Ahí tenemos un montón de cosas que desconocemos. Las resistencias de la base, los voltajes de las resistencias de base y las corrientes de la base. Ahora, les voy a ayudar con esto. Ahorita lo que es más fácil pues es encontrar primero los voltajes. Entonces necesitamos encontrar el voltaje en la resistencia de base 1. No sabemos cuál sea. El voltaje en la resistencia de base 2. Tampoco sé cuál sea. Desconocemos también la corriente de base. Desconocemos también la corriente de base 2. Y pues desconocemos los valores de las resistencias, de resistencia de base 1 y de la resistencia de base 2. Entonces, a usted le va a tocar encontrar el voltaje en la resistencia de base 1. ¿Cuánto es? O es más, escoja el que quiera, voltaje de resistencia de base 1 o voltaje de resistencia de base 2. base 1. Ok, entonces adelante. ¿Cómo encontramos ese voltaje? Sería el voltaje, bueno, sería 10 menos el voltaje de base emisor menos el voltaje de RE. Sí, pero ¿borró todo lo demás? Ah, no, no, no. Ay, creo que no se puso. Ahí voy. Sí sería así. Sí, pero ¿eso qué es? Póngamele ahí que es voltaje en la resistencia de base 1. Póngale BRB1 igual a, porque ahí nada más dice 10 menos 0.7 menos 1. Ujú. Bien. Entonces póngalo en el esquemático.
Ahí está. Bien. Ok, ahora sí, Jocelyn. Sí, Entonces a usted le va a tocar encontrar el voltaje en la resistencia de base 2. voltaje. Ok. Creo que es eso. Ok, entonces añádalo al esquemático, Jocelyn. Ok. Listo. Bien, gracias. Juan Antonio. Dígame. Ok, entonces ahora lo que sigue es, si ya tenemos estos datos, pues vamos a empezar a encontrar las resistencias. Para encontrar la resistencia de base 2, ahí arriba, al final de lo que sé, tienen la ecuación para encontrarla. Entonces, encuéntrela y póngala en el esquemático. Perfecto, voy. Ujú. Ok, entonces ya nada más hay que ponerla en el esquemático. Ujú. Bien, seguimos entonces. Pedro. Sí, profe. Ok, ahora ya tenemos el voltaje en la resistencia de base 2 y el valor de la resistencia de base 2. Entonces, con eso podemos encontrar la corriente de base 2. Encuéntrela. Voy.
Creo que ya. Añádala al esquemático. La corriente está mal, no son 177 miliamperes. Son 1.77 miliamperes. Corríjala. Y añádala al esquemático. Bien. Gracias, Pedro. Jonathan. Manda. Ahora, otra cosa que voy a añadir a lo que sé es que habíamos dicho que IB1 va a ser tan pequeña comparativamente con IB2 que entonces la corriente de base pues es lo mismo que la corriente de base 2. Por lo tanto, la corriente de base ¿a cuánto va a ser igual? Ahí B2. Entonces póngame ahí en lo que sé, bueno, no en lo que sé, abajo en los cálculos que ya estamos haciendo, póngame el valor de IB o póngame al final de IB2, después del 1.77 miliamperes, nada más ponga el igual a IB y marque o ponga el valor de IB en el esquemático también. Póngale IB2 igual a todo eso, igual a IB. Y ya en el esquemático póngame el valor de IB. Bien. Listo. Bien, gracias. Alejandro, Sí, regresamos con usted. Entonces ya nada más nos falta RB1. Ya tenemos IB y ya tenemos BRB1. Entonces, ¿cómo encontramos RB1? por ley de Ohm. Bien, añade el cálculo a la pizarra y añada el resultado al esquemático. Bien, ya nada más añade el valor al esquemático. Listo. Ok, ya quedó completo mi circuito de base también.
¿Se entendió esto? ¿Preguntas? Bien, entonces si no hay preguntas, pues pasamos a la simulación. Yo ya tengo acá iniciado el simulador, entonces ya nada más añado el transistor NPN y pues ese va a quedar por aquí. Y resistencia de emisor y mi divisor de tensión acá. Mi tierra por aquí y ya. Vamos a alambrar. Entonces vamos a darle valores a los componentes. La resistencia de emisor es de 50 ohms, dijimos. RB2 es de 960 y RB1 es de 4.68K. Listo. Para el transistor, pues el que había escogido era el 2N2222. Y me falta mi fuente de voltaje. Y pues esa la pongo por acá. Igual una tierra. Y pues mis nodos. Y voy a poner VCC. Por aquí. Este también es VCC. Y colector. Emisor. Y base. Base. Emisor. Bien. Y pues me falta conectar la fuente. La fuente va a quedar conectada a VCC y al nodo de tierra. Ok, listo. Ahí está. Y mi fuente dijimos que era de 10 volts. Listo. Voy a hacer la simulación y voy a hacer la simulación de punto de operación. Ahí está. Y listo. Ahí están mis valores. Y la corriente de colector ahorita la tengo en 17.8 miliamperes, o sea, casi 18 miliamperes. Es normal, ¿por qué? Pues por las variaciones en los componentes que introduce el simulador. Entonces vamos a tener que modificar la corriente de colector. ¿Sí? Tenemos que modificar la corriente de colector. ¿Y cómo modifico la corriente de colector? Voy a tomar la resistencia. Déjenme cambiarles los nombres a las resistencias. Esta es RE. Esta es RB1. Y esta va a ser RB2. Y pues bajamos el valor de RB1. La voy a bajar a 4.5 kilo ohms. 4.5 kilo ohms. Vuelvo a hacer la simulación. Y mi corriente, si se fijan, ya subió a 18.8 miliamperes. Entonces todavía está un poquito alta. La corriente pues la controlo con esta resistencia. Quedamos que esta resistencia y esta resistencia son las que me dan RB.
¿sí? Perdón, la corriente de base, IB. Ahora, esta resistencia la puedo subir, la de base 2, pero habíamos dicho que ya no la puedo bajar, estaba al límite. Si bajo el valor de esta resistencia, se va a empezar a incrementar el valor de la corriente de base. Y si se incrementa el valor de la corriente de base, mi transistor otra vez es dependiente de las variaciones de beta. Entonces, no quiero esto. Esta resistencia la puedo subir, o sea, si mi corriente fuera muy alta, podría subir esta resistencia para que bajara la corriente, pero como mi corriente es baja y quiero subir la corriente, bajo resistencia. Esta, no, esta de acá. Y pues entonces la bajamos un poco más, lo voy a bajar a 4.4K. Corro la simulación. Y ya casi llegamos, estamos en 19.43 miliohms, miliamperes. Entonces la voy a bajar a 4.38. 4.38K. La corro y ya estamos en 19.55 miliamperes. Entonces la bajo a 4.35. Corro la simulación. Y mi corriente de colector ya está en 19.73. Ya estamos básicamente ahí. La bajo a 4.3. Y ahí está, 20.045 miliamperes. Mi corriente está casi exacta. ¿Sí? Casi exacta. Cuando ustedes diseñen esta actividad, la corriente, a menos que les diga lo contrario ahorita que revisemos la actividad, la corriente la van a dejar más o menos 0.5 miliamperes. Más o menos 0.5 miliamperes. Entonces, aquí podrían tener desde 19.5 hasta 20.5 miliamperes. Cualquier valor en ese rango está bien. Ah, bueno, se me olvidó. Hacemos la simulación y cuál es el voltaje, por ejemplo, en el colector. El voltaje en el colector son 6.7 volts. Son 6.7 volts. El voltaje aquí son 6.7 volts. Ese es el voltaje del transistor, más el voltaje de la resistencia emisor. Si aquí hay 6.7 volts, ¿cuántos volts hay en el diodo? Díganme. $3.3. 3.3 volts. ¿Cuántos queríamos? 3.6. 3.6. Entonces, el problema aquí es ahora balancear el voltaje en el diodo, en el LED. ¿Sí? Pregunta, de esta rama, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar las características del transistor? Resistencia de emisor. Es lo único que puedo controlar, la resistencia emisor. Entonces, si aquí tengo muy poco voltaje, es porque se lo están comiendo voltaje de más el transistor y la resistencia. Entonces, ¿cómo le hago para que al menos la resistencia ya no consuma tanto voltaje? Disminuirla. Disminuimos la resistencia. Entonces, voy a bajarla. Vamos a dejarla en 48. Vamos a correr la simulación. 48. Ahora mi voltaje de colector son 6.69. ¿Sí? Vamos a bajar más la resistencia. Vamos a dejarla en 45. Corro. Y mi voltaje de colector son 6.67. Bajamos todavía más la resistencia de emisor. Y la voy a dejar de una vez en 40. 40 ohms. Corremos. Y el voltaje de colector son 6.64. Nos vamos acercando, ¿sí? Pero vamos a bajarla de una vez a 30. ¿Qué pasa si la bajo tanto? Pues que se me van a mover las corrientes, ¿sí? Si bajo la resistencia de emisor mucho, lo que va a pasar es que la corriente de colector se va a alterar porque moviendo esta resistencia de aquí, pues se me mueve todo el circuito de la base. Entonces,
Si muevo esta resistencia, tengo que mover esta resistencia de acá, ¿sí? O sea, si bajo esta, hay que o subir, o sea, dependiendo de cómo haga las modificaciones, si bajo esta o subo esta, si bajo resistencia de emisor o subo resistencia de emisor, hay que correspondientemente o subir o bajar la resistencia de base, ¿sí? Ahorita la corriente de colector se me disparó mucho, ¿sí? Mi corriente se disparó mucho. Entonces, pues vamos a subir esta otra vez. ¿Sí? Vamos a subir esta a... ¿Cuánto era lo que habíamos calculado originalmente? 4.68. La voy a dejar en 4.68. Vamos a correr la simulación. Y ahí está, mi corriente de colector ya bajó. ¿Sí? Mi corriente de colector ya bajó y mi voltaje de colector pues también está bajando. Entonces lo que voy a tener que hacer es estar balanceando estas dos resistencias, ¿sí? Vamos a bajar esta todavía más. La voy a bajar, por ejemplo, a lo mejor 25 ohms. Si la bajo 25 ohms. Y esta la subo a 4.8K. Vamos a ver cómo nos da. La corriente de colector se me subió mucho, ¿sí? El voltaje de colector sigue bajando, entonces esta la vamos a regresar a 50. Ejecuto. Corriente de 17, corriente de 6.74 y pues así, ¿sí? Ahorita ya para no perder tanto tiempo, porque esto es un proceso más o menos manual, donde tienen que encontrar el equilibrio entre subir o bajar esta y bajar a subir esta, van a tener que hacer este circuito, ¿sí? O sea, van a tener que hacer el balanceo de la corriente y del voltaje. Para el voltaje, les voy a dar una tolerancia de más o menos 0.1 volt. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo tengo 3.6 volts, que es el voltaje de mi diodo, pues lo podrían dejar si fuera este mismo LED de 3.5 a 3.7 volts, cualquiera en ese rango. ¿Sí se entiende? Más o menos punto Sí, profe. 1 volt. Más o menos 0.1 volt, sí. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, seguimos. Cierro este y cierro este. Y pues vamos a ver acá. Ok. Voy a la actividad 5, hoja de datos 5, polarización del BJT. Esta no la hemos, bueno, déjenme ver. Esta es la trabajo de clase y sería actividad 4, actividad 5, actividad 6. No hemos hecho la actividad 6, ¿verdad? No. Bien. Entonces la actividad 6 es esto precisamente. Abren su hoja de datos y lo que van a hacer es hacer los tres circuitos que ya vimos, que es el de polarización de emisor común, polarización de retroalimentación del emisor y polarización por divisor de tensión para configurar un LED, para poner un LED en un punto de operación ideal, ¿sí? O bueno, tan cerca del ideal como sea posible. Entonces ya tiene cada equipo ya tiene su transistor que escogieron. Entonces, déjenles doy LEDs. Vamos a ver. LEDs. ¿Y qué equipos? Bueno, ¿qué LEDs les van a tocar? Yo ya usé este, que es el NSPW500BS. Equipo 1. ¿Sí? Les va a tocar el NSC W100. NSC W100. Entendido. Ok. Equipo 2. Aquí.
Les va a tocar el QTLP 690C. QTLP 690C. Creo que ya soy. Equipo 3. Aquí. Les va a tocar el LXHL, perdón, LXHL-BW02. Ok. Equipo 4, ¿hay equipo 4? Sí. Les va a tocar el LXK2, PW14. LXK2, PW14. Gracias. Por nada. ¿Hay equipo 5? Creo que no, sí. No hay equipo 5. Entonces, listo, ahí están sus LEDs. Ya tiene también cada quien sus transistores. Entonces, esa es la actividad 6. Van a hacerme los 3 circuitos de configuración. Y pues ya que hagan los circuitos de configuración, me van a anotar acá los resultados, ¿sí? Y aquí están los parámetros por si se les olvidan, ¿sí? Corriente de colector para retroalimentación de emisor y emisor común, vamos a decir que es beta veces la corriente de la base. Para el de emisor retroalimentación del emisor, vamos a decir que el voltaje del emisor es la alimentación entre 10. Y para el de divisor de tensión, igual que la resistencia de base 2, es al menos beta sobre 10 veces la resistencia de emisor. Entonces, pues, seguimos. Voltaje de alimentación, van a usar 10 volts. La corriente de colector, pues es la que encuentren ustedes para su diodo, ¿sí? Y aquí está el procedimiento. Paso 1, pues van a investigar las características de corriente y voltajes típicos del LED que le fue asignado. Van a diseñar los circuitos de las figuras 1 a la 3 para asegurar que el LED del colector esté configurado al nivel de corriente y de voltajes que encontró en el punto anterior, o sea, lo que encuentren aquí. Van a armar los circuitos de las figuras 1 a las 3 usando valores de resistencia que encontró en el punto anterior. Luego van a hacer las simulaciones de punto de operación de los circuitos que se definieron en el punto de operación y para encontrar los valores reales de las corrientes y los voltajes en los circuitos. Van a ajustar los valores de las resistencias correspondientes para que los voltajes en los LED no sobrepasen 5% del LED del valor calculado, ¿sí? Aquí este 5% pues es lo que les decía de más o menos 0.01 miliamper, ¿sí? 0.01 miliamper. Traten de asegurar primero la corriente y ya luego el voltaje, porque si cuando ajusten uno se les va a desajustar el otro. Van a anotar los valores de los voltajes y corrientes medidos en la tabla 1, es decir, acá, ¿sí? Para el circuito de emisor común, ¿cuál es el voltaje del LED? ¿Cuál es la corriente del LED? ¿Cuál es la resistencia de emisor? ¿Cuál es la resistencia de base 1 y cuál es la resistencia de base 2 que ustedes encontraron, ¿sí? Y ya, es lo que me van a anotar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Esa es la actividad 6. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta aquí para que empiecen a hacer su actividad y la reviso el jueves, ¿va? Sí, claro, muchas gracias. Bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios,